Hola, mi nombre es Ángeles García Dianet, del grupo 1001, y hoy les hablaré sobre la materia de la inmunología, impartida por el profesor Pérez Garzón Miguel. Iniciaremos con el significado de la palabra inmunología, la cual proviene del latín inminus, que significa libre de carga o exento, y el sufijo logia, que significa estudio. Por lo tanto, la inmunología es la ciencia que estudia cómo el cuerpo se protege contra enfermedades, sustancias extrañas, etc. La inmunología es una rama de la biología que estudia el sistema inmunológico. Esto quiere decir que es el conjunto de órganos, células y moléculas que nos protegen contra enfermedades. Su historia se remonta en la antigüedad, cuando las personas notaron que quienes sobrevivían a ciertas enfermedades no volvían a padecerlas. Uno de los primeros registros sobre la inmunidad fue en el siglo V a.C., cuando Tucídides, un historiador griego, descubrió que los sobrevivientes de la peste de Atenas no volvían a enfermarse. Sin embargo, la inmunología como tal, al desarrollarse científicamente, empezó en el siglo XVIII, cuando Edward Jenner descubrió la vacuna contra la viruela, que al notar que las ordeñadoras expuestas a la viruela bovina eran inmunes a la viruela humana, su método consistió en que inocular a un niño con material de viruela bovina y luego exponerlo a la viruela humana, demostrando que estaba protegido. Más tarde, Louis Pasteur, en el siglo XIX, desarrolló vacunas para enfermedades como cólera aviar, el anthrax y la rabia, sentando las bases de la inmunología moderna. En el siglo XX, Elie Metchnikoff descubrió la fagocitosis, lo que llevó a la comprensión del sistema inmunológico innato, mientras que Paul Ehrlich propuso la teoría de la inmunología humoral, explicando cómo los anticuerpos ayudan a combatir enfermedades. Hoy en día la inmunología es fundamental en la medicina, desde el desarrollo de vacunas hasta el tratamiento de enfermedades autoinmunes y cáncer. El sistema inmunitario tiene varias características clave, como por ejemplo la especialidad, la cual se encarga de reconocer y responder a patógenos específicos. Por ejemplo, los anticuerpos contra el virus de la gripe no funcionan contra el virus del sarampión. La memoria inmunológica, una vez que en el sistema inmunológico encuentra un patógeno, puede recordarlo y responder más rápido en el futuro, como ocurre con las vacunas. La tolerancia distingue entre lo propio y lo extraño, evitando atacar a nuestros tejidos del cuerpo. Cuando una función llega a fallar, pueden aparecer enfermedades autoinmunes. La diversidad puede reconocer millones de diferentes estructuras extrañas gracias a la enorme variedad de receptores en las células inmunológicas. Y la autolimitación es la respuesta inmunológica que se activa solo cuando es necesario y se apaga cuando la amenaza se ha desaparecido. Ahora les voy a hablar sobre la inmunidad innata. La inmunidad innata es la primera línea de defensa del cuerpo y actúa de forma inmediata contra patógenos. Es inespecífica, lo que significa que responde a la misma manera de diferentes microorganismos. Un ejemplo de la inmunidad innata podría ser las barreras físicas y químicas. Por ejemplo, la piel, el moco en las vías respiratorias, las enzimas en la saliva evitan la entrada de patógenos. Otro ejemplo pueden ser las células inmunológicas, en las cuales los macrófagos y los neutrófilos detectan y destruyen los microorganismos invasores a través de la fagocitosis. Otro ejemplo, las moléculas solubles, que es el complemento, y las citocinas ayudan a amplificar la respuesta inmune. Un ejemplo más claro puede ser cuando te
haces un corte en la piel y en cuestión de minutos las células inmunitarias innatas acuden al sitio para eliminar las bacterias y prevenir infecciones que puedes adquirir. Ahora explicaré la inmunidad adaptativa, la cual es más lenta pero altamente específica y esta tiene memoria. Se utiliza solo cuando el sistema inmunológico innato no puede eliminar una infección. Esta se divide en dos tipos, la cual es la inmunidad humoral, que es la medida por anticuerpos, y la inmunidad celular, medida por linfocitos T. Un ejemplo aquí es si te infectas, por ejemplo, con el virus del sarampión, la inmunidad adaptativa genera una respuesta específica contra ese virus y lo recordarás si vuelve a exponerse en un futuro. La inmunidad humoral es parte de la inmunidad adaptativa medida por los anticuerpos, que son proteínas protegidas por los linfocitos B. Los anticuerpos circulan en la sangre y reconocen patógenos específicos, neutralizándolos y marcándolos para que sean eliminados por otras células inmunológicas. Un ejemplo es cuando la vacuna contra la gripe en tu cuerpo produce anticuerpos contra este virus, por lo que si te expones más adelante, esos anticuerpos lo reconocerán y evitarán esa infección. La inmunidad celular es la medida por los linfocitos T que no producen anticuerpos, sino que atacan directamente a las células infectadas. Esta se divide en dos tipos principales, los cuales son los linfocitos C, que son citotóxicos, CD8, que destruyen las células infectadas por virus o células tumorales, y los linfocitos T, que son colaboradores, CD4, coordinan la respuesta inmunitaria activando otras células. Un ejemplo, si una célula es infectada por un virus, los linfocitos T citotóxicos la identificarán y la distinguirán para evitar que el virus se propague. La inmunidad se puede adquirir de dos formas: inmunidad activa, que ésta se desarrolla cuando el sistema inmunológico responde a un patógeno o vacunas, generando memoria inmunológica. Un ejemplo es que si llegas a tener varicela, tu cuerpo genera una respuesta inmune y quedas protegido de futuras infecciones. También está la inmunidad pasiva, que se adquiere cuando se reciben anticuerpos de otra fuente, sin que el sistema inmunológico los produzca. Un ejemplo es un bebé que recibe anticuerpos de su madre a través de la leche materna, lo que lo protege de infecciones durante los primeros meses de vida. La inmunidad natural y artificial se refiere a cómo se adquiere la inmunidad. La inmunidad natural se obtiene de forma espontánea, sin interpretación médica. Un ejemplo es recuperarse de una infección como el sarampión y desarrollar inmunidad contra el virus. También está la inmunidad artificial, que se obtiene mediante intervenciones médicas, como por ejemplo las vacunas o sueros. Aquí un claro ejemplo es la vacuna contra el COVID-19, que introduce una respuesta inmune sin necesidad de haber padecido la enfermedad. Es por eso que el sistema inmunológico es esencial para la supervivencia, ya que nos protege de infecciones y nos permite generar memoria inmunológica. A lo largo de la historia, el conocimiento de la inmunidad ha permitido el desarrollo de vacunas y tratamientos que han salvado millones de vidas. En la inmunología existen muchos términos técnicos que son importantes para conocer y poder entender cómo funciona el sistema inmunológico. A continuación les voy a explicar algunos. Alergeno. Un alergeno es una sustancia que provoca una reacción alérgica en personas susceptibles. En otras palabras, es un tipo especial de antígeno que desencadena una respuesta exagerada del sistema inmunológico, conocida como hipersensibilidad tipo 1. Un ejemplo es el polen, los ácaros del polvo, ciertos alimentos como el maní o los mariscos, e incluso algunos medicamentos que pueden actuar como alergenos en personas alérgicas. Cuando una persona con alergia al polen lo inhala, su sistema inmunológico lo identifica erróneamente como un peligro o libera histamina, causando síntomas como estornudos, ojos llorosos o congestión nasal. Antígeno.
Un antígeno es cualquier molécula capaz de ser reconocida por el sistema inmunológico y desencadenar una respuesta inmune. Puede ser una proteína, un polisacárido, un lípido o incluso una molécula pequeña asociada a otra más grande. Aquí un ejemplo, los virus cuando tienen proteínas en su superficie que el sistema inmunológico reconoce como antígenos y ataca. Esas proteínas son las que se usan en vacunas para generar inmunidad sin necesidad de infectarse. Apteno. Un apteno es una molécula pequeña que por sí sola no puede generar una respuesta inmune, pero cuando se une a una proteína más grande se vuelve antigénica, es decir, que es capaz de desencadenar una respuesta inmunitaria. Un ejemplo, algunas personas desarrollan alergias a ciertos medicamentos como la penicilina, que esta actúa como apteno al unirse a proteínas del cuerpo y volverse antígena, provocando una reacción alérgica. Epitopo. El epitopo es la parte específica de un antígeno que es reconocida y unida por un anticuerpo o un receptor de la célula inmunitaria. Ejemplo, si el antígeno fuera un rompecabezas, el epitopo sería una pieza específica de ese rompecabezas que encaja en un anticuerpo determinado. En un virus como el SARS-CoV-2, causado por el COVID-19, la proteína de la espícula tiene varios epitopos en el sistema inmunológico que puede reconocer para generar una respuesta inmune. Paratopo. El paratopo es la parte específica del anticuerpo o del receptor del linfocito que se une al epitopo del antígeno. Es como una llave que encaja perfectamente en la cerradura de un epitopo. Por ejemplo, si imaginamos que el epitopo es una pieza de un rompecabezas, el paratopo es la pieza complementaria que se une a ella perfectamente. Esta relación epitopo-paratopo es la base de la especialidad del sistema inmunológico, ya que cada anticuerpo tiene un paratopo único que reconoce al epitopo específico. Peroxidasa. Las peroxidasas son un grupo de enzimas que utilizan peróxido de hidrógeno H2O2 para oxidar otras sustancias. Estas son muy importantes en el sistema inmunológico porque ayudan a eliminar patógenos dentro de los macrófagos y neutrófilos. Un ejemplo, en los neutrófilos, la mieloperoxidasa ayuda a generar las sustancias tóxicas que matan a bacterias durante la fagocitosis. Lactoferrina. La lactoferrina es una proteína presente en la leche, lágrimas, saliva y otros fluidos corporales que ayudan a combatir infecciones porque secuestra el hierro necesario para el crecimiento de bacterias y otros microorganismos. Un ejemplo es en la leche materna. La lactoferrina protege al bebé contra infecciones bacterianas al reducir la cantidad de hierro disponible para las bacterias en su intestino. Lisozima. La lisozima es una enzima que destruye la pared celular en ciertas bacterias, actuando como una barrera de defensa en la inmunidad innata. Se encuentra en la saliva, lágrimas, moco y leche materna. Por ejemplo, si una bacteria entra en el ojo, la lisozima presente en las lágrimas puede romper su pared celular y matarla antes de que cause una infección. Metacromacia celular. La metacromacia es un fenómeno en que ciertas células al teñirse con ciertos colorantes cambian de color debido a la presencia de moléculas específicas en su citoplasma. Ejemplo, los mastocitos, células del sistema inmunológico involucradas en reaccionar en alergias, presentan una metacromacia cuando se tiñen en azul de toluidina, cambiando de color morado en lugar de azul debido a los gránulos de heparina e histamina que contienen. Estos términos son clave para entender cómo funciona el sistema inmunológico. Conocerlos te permitirá comprender mejor los mecanismos de defensa del cuerpo y cómo interactúan en los genes externos. Inmunidad activa y pasiva.
En el sistema inmunológico tiene la capacidad de generar protección contra agentes infecciosos mediante dos mecanismos principales, la inmunidad activa y la inmunidad pasiva. Ambas formas de inmunidad ayudan a defender al organismo, pero se adquieren de manera diferente y tienen distintas características. Por ejemplo, en la inmunidad activa se desarrolla cuando el propio sistema inmunológico responde a la presencia de un antígeno, ya sea de una infección natural o de una aplicación de una vacuna. Sus características de la inmunidad activa son: se genera a partir de la exposición a un patógeno o a sus antígenos, implica la activación de linfocitos B y T, se desarrolla en el tiempo, días o semanas, produce memoria inmunológica, lo que significa que protege contra futuras exposiciones al mismo patógeno y puede durar años e incluso toda la vida. Tipos de inmunidad activa. Inmunidad activa natural. Se adquiere cuando una persona se enfrenta a una infección de forma natural y su sistema inmunológico responde produciendo anticuerpos y células de memoria. Un ejemplo, si alguien contrae varicela, su sistema inmunológico desarrolla una respuesta contra el virus varicela zoster. Después de la recuperación, la persona queda protegida contra futuras infecciones porque su sistema inmunológico recuerda el virus. Inmunidad activa artificial. Esta se obtiene mediante la administración de una vacuna, la cual contiene una forma inactiva, atenuada o una parte de patógeno que estimula la respuesta inmune sin causar la enfermedad. Un ejemplo, la vacuna contra el sarampión, paperas y rubeola, SRP. Introduce en el cuerpo versiones debilitadas del virus, lo que permite que al sistema inmunológico genere una memoria y la protección sin que la persona sufra de la enfermedad. Ahora les hablaré sobre la inmunidad pasiva. La inmunidad pasiva se adquiere cuando se reciben anticuerpos ya formados, en lugar de que el propio sistema inmunológico los produzca. Esta inmunidad proporcionada da protección inmediata, pero es temporal, porque el cuerpo no genera la memoria inmunológica. Las características de la inmunidad pasiva son: no requiere activación del sistema inmunológico. Los anticuerpos son recibidos desde otra fuente. Proporciona protección rápida, pero de corta duración, semanas o meses. Y no genera memoria inmunológica. También hay tipos de inmunidad pasiva, como lo son inmunidad pasiva natural. Esta ocurre cuando los anticuerpos son transferidos de forma natural de una persona a otra. Un ejemplo, un bebé recibe anticuerpos de su madre a través de la placenta durante el embarazo. Esto lo protege de algunas infecciones con sus primeros meses de vida. Otro ejemplo, la leche materna, como ya lo habíamos mencionado, contiene anticuerpos que protegen al bebé contra infecciones gastrointestinales y respiratorias mientras su propio sistema inmunológico se desarrolla. También está la inmunidad pasiva artificial. Esta se obtiene cuando se administran anticuerpos preparados a una persona para proporcionarle inmunidad temporal contra una enfermedad. Un ejemplo, una persona expuesta al virus de la rabia recibe suero antirrábico que contiene anticuerpos contra el virus para proteger antes de que su sistema inmunológico pueda responder. Otro ejemplo, en casos de intoxicación por toxina botulínica, se administra antitoxina botulínica que contiene anticuerpos que neutralizan la toxina y evita daños graves. Ambos tipos de inmunidad son esenciales para la protección del organismo. La inmunidad activa ofrece una defensa duradera y memoria inmunológica, mientras que la inmunidad pasiva brinda protección rápida en situaciones de emergencia. Las vacunas son un claro ejemplo de cómo la inmunidad activa puede prevenir enfermedades, mientras que los sueros y anticuerpos monoclonales demuestran la utilidad de la inmunidad pasiva en casos donde el cuerpo no tiene tiempo de generar su propia respuesta inmune.
Órganos linfoides. En el sistema inmunológico está compuesto por una red de órganos, células y moléculas que trabajan juntas para proteger al cuerpo contra infecciones y enfermedades. Entre sus componentes más importantes se encuentran los organismos linfoides, estructura especializada donde maduran y se activan las células del sistema inmune. Estos órganos se dividen en primarios y secundarios, y en ellos circula un líquido llamado linfa, que transporta células inmunitarias y otras sustancias. Organismos linfoides primarios y secundarios. Los organismos linfoides primarios son también llamados órganos generadores, son los sitios donde se producen y maduran las células del sistema inmune, principalmente los linfocitos. Los principales órganos linfoides primarios son médula ósea. Es el tejido blando dentro de los huesos donde se producen todas las células sanguíneas, incluidos los linfocitos B y los precursores de los linfocitos T. Los linfocitos B maduran en la médula ósea y se preparan para reconocer antígenos. Timo es un organismo ubicado detrás del esternón donde maduran los linfocitos T. En el timo, estas células aprenden a diferenciar entre lo propio y lo extraño, eliminando aquellas que pueden atacar al propio cuerpo. Por ejemplo, si una persona no tiene un timo funcional desde el nacimiento, su sistema inmune será muy deficiente, porque no podrá producir linfocitos T adecuados. Órganos linfoides secundarios, también llamados órganos periféricos, son los sitios donde los linfocitos entran en contacto con los antígenos, se activan y generan una respuesta inmune. Los principales organismos linfoides secundarios son ganglios linfáticos. Son estructuras pequeñas distribuidas por todo el cuerpo que filtran la linfa y contienen linfocitos listos para responder a infecciones. Vaso. Es un órgano situado en el abdomen que filtra la sangre, elimina glóbulos rojos viejos y ayuda a combatir infecciones al presentar antígenos a los linfocitos. Tejido linfoide asociado a mucosas. Incluyen estructuras especializadas en la defensa de mucosas expuestas a microorganismos, como las amígdalas, las placas de Perker en el intestino y el tejido linfoide bronquial. Un ejemplo, cuando una persona tiene una infección de la garganta, los ganglios del cuello pueden inflamarse porque están respondiendo a la respuesta de los microorganismos. Linfa. La linfa es un líquido transparente o ligeramente amarillento que circula por los vasos linfáticos y transporta linfocitos, proteínas, grasas y productos de desecho. Las funciones de la linfa es transportar a células inmunitarias, filtra sustancias extrañas en los ganglios linfáticos, drena el acceso de líquido de los tejidos y los envuelve a la sangre. Por ejemplo, cuando una persona tiene una infección en la piel, la linfa transporta los microorganismos hacia los ganglios linfáticos cercanos, donde serán destruidos por los linfocitos. Estructura y función de los nódulos linfáticos. Los nódulos linfáticos o ganglios linfáticos son pequeñas estructuras ovaladas ubicadas a lo largo del sistema linfático, encargadas de filtrar la linfa y activar la respuesta inmune. Su estructura es por cápsula. Capa externa del tejido conectivo. Corteza. Contiene folículos linfoides con linfocitos B. Paracorteza. Rica en linfocitos T. Médula. Contiene células plasmáticas producidas de anticuerpos. La función de los nódulos linfáticos son filtrar organismos y partículas pequeñas en la linfa, permitir la interacción entre linfocitos y antígenos para generar una respuesta inmune y producir células plasmáticas que liberan anticuerpos. Si una persona tiene una infección en la pierna, los ganglios linfáticos de la ingle pueden inflamarse porque están trabajando para combatir la infección. Anillo de Waldeyer. El anillo de Waldeyer es un conjunto de tejidos linfoides ubicados en la faringe, encargados de la defensa inmunológica en la entrada del sistema digestivo y respiratorio. Está compuesto por amígdalas palatinas a los lados de la garganta, amígdalas faringeas o adenoides en la parte superior de la faringe, amígdalas linguales en la base de la lengua.
Cuando un niño tiene amigdalitis, sus amígdalas palatinas se inflaman porque están respondiendo a la infección. MALT, BALT y GALT. En el sistema inmunológico tiene tejidos especializados en diferentes mucosas del cuerpo, conocidos como tejidos linfoides asociados a mucosa. El MALT, tejido linfoide asociado a la mucosa, se encuentra en distintas partes del cuerpo expuestas a microorganismos. BALT, tejido linfoide asociado a bronquios, protege las vías respiratorias contra infecciones. GALT, tejido linfoide asociado a intestino, protege el tubo digestivo y contiene estructuras especializadas como las placas de Peyer. Cadenas linfáticas del cuello y cara. Las cadenas linfáticas del cuello y la cara son grupos de ganglios linfáticos que drenan la linfa en estas regiones y ayudan a detectar infecciones o enfermedades. Sus principales cadenas son del cuello, cervicales especializadas y profundas. Drenan la linfa de la cabeza y el cuello. Submandibulares, ubicados debajo de la mandíbula, drenan la linfa de la boca a la nariz. Submentonianos, ubicados debajo del mentón, filtran la linfa de la lengua y los labios. Principales cadenas linfáticas de la cara. Parotideos, ubicados cerca de la glándula parotidea, detrás de la mandíbula. Mastoideos, detrás de las orejas, filtran la linfa del cuerpo cabelludo y el oído. Occipitales, en la parte posterior de la cabeza, drenan la linfa del cuerpo cabelludo. Los órganos linfoides desempeñan un papel crucial en la maduración y activación de las células del sistema inmunológico. La linfa transporta a estas células y sustancias necesarias para la defensa del cuerpo, mientras que los ganglios linfáticos y tejidos especializados como los anillos de Waldeyer o el MALT ayudan a detectar y responder a infecciones. El conocimiento de estos órganos es fundamental para entender cómo el sistema inmune protege al organismo y por qué algunas enfermedades pueden afectar a los ganglios linfáticos o a la producción de células inmunitarias. Células en el sistema inmunológico. En el sistema inmunológico está compuesto por una variedad de células especializadas que trabajan juntas para defender al organismo contra microorganismos y sustancias extrañas. Estas células se dividen en diferentes tipos según su estructura y función, y cada una tiene un papel específico en la inmunidad. Las células inmunitarias se originan en la médula ósea a partir de una célula madre hematopoyética que da lugar a dos principales líneas celulares, que es la línea mieloide, que origina granulocitos, mastocitos, monocitos, células dendríticas y eritrocitos, y la línea linfoide, que origina linfocitos T, linfocitos B y célula natural Killer. Los granulocitos son importantes en la respuesta contra parásitos y en alergias. Contiene gránulos como sustancias tóxicas, como la proteína básica mayor, que daña a los parásitos. Un ejemplo, en una infección por lombrices intestinales, los eosinofilos aumentan en la sangre para atacar al parásito. Eosinófilos son glóbulos blancos especializados en la defensa contra parásitos y en la regulación de reacciones alérgicas. Contienen glánulos con sustancias como la proteína básica mayor y la peroxidasa eosinofílica, que son tóxicas para los parásitos. También regulan la respuesta inflamatoria modulando la acción de otras células inmunitarias. Ejemplo, en infecciones por parásitos intestinales, los eosinófilos aumentan la sangre y liberan sustancias que dañan al parásito. Otro ejemplo, en alergias como el asma, los eosinófilos pueden acumularse en los pulmones y liberar sustancias que causan inflamación
provocando una dificultad para respirar. Neutrófilos son los primeros en llegar al sitio de una infección. Fagocitan. Eso significa que engullen microorganismos y liberan enzimas digestivas. Un ejemplo, cuando una persona se corta el dedo, los neutrófilos migran rápidamente a la herida para eliminar bacterias y evitar las infecciones. Basófilos participan en reacciones alérgicas y en la defensa contra parásitos. Contienen histamina, una sustancia que causa inflamación. Un ejemplo, en una reacción alérgica a picaduras de insectos, los basófilos liberan histamina, proyectando enrojecimiento e hinchazón. Mastocitos, similares a los basófilos, pero se encuentran en los tejidos. Liberan histamina y otras sustancias que provocan inflamación y atraen otras células inmunitarias. Un ejemplo es el asma. Los mastocitos en los pulmones liberan sustancias que estrechan las vías respiratorias, dificultando la respiración. Agranulocitos. Los agranulocitos no tienen gránulos visibles en su citoplasma y desempeñan funciones esenciales en la inmunidad adaptativa. Células dendríticas. Capturan antígenos y los presentan en los linfocitos para activar a la respuesta inmune. Estos son fundamentales en la conexión entre la inmunidad innata y adaptativa. Un ejemplo, cuando un virus entra al cuerpo, las células dendríticas lo capturan y lo presentan a los linfocitos T para generar una respuesta específica. Células endoteliales. Las células endoteliales forman la capa interna de los vasos sanguíneos y regulan la migración de las células inmunitarias hacia los tejidos inflamados. Un ejemplo, en una infección, las células endoteliales liberan señales químicas que atraen leucocitos al sitio afectado. Linfocitos. Los linfocitos son células especializadas en la inmunidad adaptativa. Se dividen en tres tipos principales: linfocitos T, linfocitos B y célula natural Killer, NK. Linfocitos T, CD8, CD4, THO, TH1 y TH2. Se originan en la médula ósea, pero maduran en el timo. Existen diferentes tipos según su función. Linfocitos T, CD8, citotóxicos. Destruye las células infectadas por virus o células cancerosas. Un ejemplo, un linfocito TCD8 reconoce y destruye una célula infectada por el virus del VIH. Linfocitos T, CD4, colaborador o helper. Coordina la respuesta inmune activando otras células. Un ejemplo, en una infección bacteriana, un linfocito CD4 activa los linfocitos B para producir anticuerpos. Linfocito TH0 es un linfocito T inmaduro que se puede diferenciar en TH1 o TH2 según el tipo de respuesta que se necesite. Linfocito TH1 favorece la respuesta celular contra virus y bacterias intracelulares. Un ejemplo es clave en la respuesta contra Mycobacterium tuberculosis, el agente de la tuberculosis. Linfocito TH2 estimula la producción de anticuerpos y está relacionado con las alergias. Un ejemplo, en la respuesta alérgica al polen, los linfocitos TH2 activan la producción de IgE. Natural Killer. Forman parte de la inmunidad innata, reconoce y destruye las células infectadas por un virus o células tumorales sin necesidad de activar algo previo. Un ejemplo, una célula NK puede detectar y eliminar una célula cancerosa sin necesidad de un anticuerpo. Linfocitos B. Se originan y maduran en la médula ósea. Se diferencian en células plasmáticas que producen anticuerpos. Un ejemplo es una infección por bacteria. Los linfocitos B generan anticuerpos especializados en neutralizarlas. Eritrocito.
Cuando los eritrocitos no son células inmaduras, desempeñan un papel en la inmunidad transportando oxígeno y ayudando a eliminar patógenos a través del sistema complementario. Un ejemplo es la malaria. Los eritrocitos son invalidados por el parásito Plasmodium, lo que provoca su destrucción y anemia. Transducción de señales. La transducción de señales es el proceso mediante el cual una célula recibe una señal del exterior y la convierte en una respuesta específica. Es un mecanismo fundamental en el sistema inmunológico, ya que permite la comunicación entre células para coordinar respuestas inmunes. Para que ocurra la transducción de señales se necesita 3 elementos principales, que es emisor. Es la célula que envía la señal, que puede ser una hormona, un neurotransmisor o una citosina. Receptor es la proteína en la que la membrana o dentro de la célula que recibe la señal y la interpreta. Mensaje es la información transmitida que puede modificar la actividad de la célula. Dependiendo de la distancia que recorra la señal, existen 3 tipos principales. Endocrinas. Son hormonas o moléculas que viajan en la sangre para actuar en células lejanas. Son producidas por glándulas como la hipófisis, el páncreas o las suprarrenales. Parácrinas. Actúan en una célula cercana a la que las produce. Son importantes en la comunicación local entre células inmunitarias. Autócrinas. La célula que produce la señal también responde a ella. Se usa en la activación de linfocitos y en el crecimiento celular. La señalización celular tiene varias propiedades que generalizan su efectividad, como es la redundancia. Diferentes moléculas pueden generar la misma respuesta celular. Un ejemplo, las interleucinas IL-2 y IL-7 pueden activar la proliferación de linfocitos. Amplificación. Una sola molécula de señal puede activar muchas proteínas dentro de la célula, ampliando la respuesta. Un ejemplo, una molécula de adrenalina puede desencadenar la producción de miles de moléculas de glucosa en el hígado. Integración. Diferentes señales pueden combinarse para modular la respuesta celular. Un ejemplo, los linfocitos requieren la activación simultánea de varios receptores para poder responder eficazmente a un antígeno. Cooperatividad. Algunas señales requieren la acción combinada de varias moléculas para generar una respuesta. Un ejemplo, la activación de plaquetas en la coagulación necesita varias señales para ser eficaces. Retroalimentación negativa. Una señal puede generar su propia inhibición para evitar respuestas excesivas. Un ejemplo, en la inflamación, el cortisol se libera para disminuir la producción de citocinas proinflamatorias y evitar daños en el tejido. Las señales pueden clasificarse según su naturaleza química. Por ejemplo, hidrofílicos. Son moléculas que no pueden atravesar la membrana celular, por lo que necesitan un receptor en la superficie de la célula. Por ejemplo, la adrenalina y las citocinas. Hidrofóbicos. Son moléculas que atraviesan la membrana y se unen a receptores dentro de la célula. Un ejemplo, las hormonas esteroides como el cortisol. Cuando una señal se recibe en la membrana celular, muchas veces se requiere un segundo mensajero dentro de la célula para ampliar la respuesta. Algunos ejemplos son el calcio 2. Regula la activación de las células inmunitarias y la contracción muscular. Un ejemplo, en la activación de linfocitos, el aumento del calcio en el citoplasma activa enzimas clave. AMPC. Esta activa proteínas dentro de las células para modificar su respuesta. Un ejemplo, la adrenalina usa AMPC para activar la liberación de glucosa en el hígado.
Óxido nítrico. Es una molécula gaseosa que regula la dilatación de los vasos sanguíneos y la respuesta inmunitaria. Un ejemplo, los macrófagos liberan óxido nítrico para eliminar bacterias y células infectadas. Y canales iónicos. Los canales iónicos son proteínas que permiten la entrada o salida de iones, como calcio, sodio o potasio, a través de la membrana celular. Su apertura se controla por señales químicas, eléctricas o mecánicas y tiene un papel fundamental en la comunicación entre células inmunitarias. Las señales necesitan receptores específicos para ser interpretadas por la célula. Algunos de los más importantes son acoplados a proteínas G. Son los más comunes y se activan cuando una molécula se une a ellos, activando proteínas dentro de la célula. Un ejemplo, la adrenalina se une a receptores acoplados a proteínas G en el corazón, aumentando la frecuencia cardíaca. Tirosina quinasa. Se activa por la unión de las hormonas o factores de crecimiento, desencadenando cascadas de señalización. Por ejemplo, la insulina se usa cuando este tipo de receptores para regular la captación de glucosa. NOS y ROS. NOS es una enzima que produce óxido nítrico, importantes en la regulación del sistema inmune y la presión arterial. Un ejemplo es una infección al óxido nítrico producido por macrófagos que ayuda a eliminar bacterias. ROS son moléculas inestables derivadas del oxígeno que pueden dañar patógenos o causar estrés oxidativo. Un ejemplo, los neutrófilos producen ROS para destruir bacterias en una infección. La transducción de la señal es un proceso complejo que permite a las células del sistema inmunológico detectar señales externas y convertirlas en respuestas específicas. Los canales iónicos son piezas clave en este proceso, ya que regulan la entrada y salida de iones para activar diversas respuestas celulares, junto con los segundos receptores mensajeros, como el calcio, el AMPC y el óxido nítrico. Los canales iónicos aseguran que la señal sea transmitida y amplificada para activar la respuesta inmune correctamente. Inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas Ig, también llamadas anticuerpos, son proteínas producidas por los linfocitos B en respuesta a la presencia de un antígeno. Su función principal es identificar y neutralizar patógenos como bacterias, virus y toxinas. La inmunoglobulinas tiene una estructura en forma de Y, compuesta por 4 cadenas polipeptídicas, 2 cadenas pesadas y 2 cadenas ligeras. Estas cadenas están unidas por puentes disulfuro que les da una estabilidad y flexibilidad. Imaginemos un anticuerpo que es un tipo robot de pinzas, donde las cadenas ligeras son los dedos que agarran al enemigo, que es el antígeno, y las cadenas pesadas son los brazos que le dan la estructura y la función específica. Dentro de la estructura hay 3 regiones importantes, las cuales son FAB. Son los brazos de la inmunoglobulina, contienen los sitios de unión al antígeno paratopos y determinan la especificidad del anticuerpo. Un ejemplo es como una llave diseñada para encargar solo de una cerradura específica, que sería el antígeno. FC es la base de la inmunoglobulina. No se une al antígeno, pero tiene funciones como activar el sistema complemento, facilitar la unión con células inmunitarias, etc. Funciona como un mango que permite que otras células inmunes sujetas al anticuerpo lo usen para destruir patógenos. Región bisagra. En la parte flexible entre
entre FAB y FC permite que FAB se mueva y se adapte a diferentes antígenos. Es como un cuello de una lámpara ajustable que permite orientar la luz donde se necesite. La papaína es una enzima que corta a las inmunoglobulinas en 3 fragmentos, 2 fragmentos FAB que retienen la capacidad de unirse a los antígenos y un fragmento FC que pierde la capacidad de unirse al antígeno, pero mantiene funciones inmunológicas. Es como cortar una Y en 3 partes. 2 brazos aún pueden sujetar cosas, pero la base FC ya no conecta con estas estructuras. Existen algunas funciones, las cuales son función neutralizante, la cual bloquea la unión del virus y toxina a la célula. Un ejemplo es la IgG, que bloquea la adhesión del virus en la gripe a células del tracto respiratorio. Funciones opsonizantes. Recubren a los patógenos para que sean más difíciles de reconocer y destruir por macrófagos y neutrófilos. Función de activación del complemento. Activa el sistema del complemento una serie de proteínas que forman y destruyen microorganismos. Cada tipo de inmunoglobulina tiene funciones especializadas. Por ejemplo, IgG es la más abundante en la sangre y tejidos, proporciona inmunidad a largo plazo tras una infección o vacunación y atraviesa la placenta protegiendo al feto. IgE participa en alergias y defensa contra parásitos, se une a mastocitos y basófilos, liberando histamina en respuestas alérgicas. IgM es la primera inmunoglobulina que se produce en una infección. Es muy eficiente en la activación del complemento y se encuentra en forma de pentámero. IgD. Su función no está completamente definida, pero se encuentra principalmente en la superficie de linfocitos F inmaduros. Se cree que ayuda a la activación de linfocitos B. IgA. Se encuentra en mucosas como ojos, nariz, boca e intestinos. Protege contra infecciones en el tracto respiratorio y digestivo y se secreta en la leche materna protegiendo al bebé. Receptores de reconocimiento de patrones, PRRS. Los receptores de reconocimiento de patrones son proteínas especializadas del sistema inmunológico innato que detectan señales de peligro. Estos receptores se encuentran en la superficie o en el interior de células inmunitarias como macrófagos, neutrófilos y células dendríticas. Su función es identificar moléculas extrañas como las de bacterias y virus o señales de daño celular, lo que activa la respuesta inmune. Por ejemplo, imaginemos que los PRRS son sensores de alarma de una casa. Si detectan la presencia de un intruso, bacteria, virus o célula dañada, activan la respuesta inmune como una alarma que avisa a la policía. Los PRRS detectan 2 tipos de señales, los cuales son PAMPS, patrones moleculares asociados a patógenos. Son moléculas comunes en microorganismos, pero ausentes en células de humanos. Por ejemplo, los lipopolisacáridos se encuentran en la membrana bacteria gram negativa. Cuando los PRR detectan un PAMP, activan la respuesta inmune para eliminar al patógeno. Son moléculas liberadas por células dañadas o en peligro, lo que identifica una posible lesión o inflamación. Por ejemplo, el ATP extracelular. Normalmente está dentro de las células, pero si se liberan, indica daño celular. Los PRRS que detecta DAMPS indican una respuesta inflamatoria para reparar el daño.
Existen varios tipos de PRRS, cada uno con sus funciones específicas. Los más importantes son TLRS. Son receptores en la membrana celular inmunitaria, detectan PAMPS y activan respuestas inflamatorias. Un ejemplo es TLR4, que reconoce el lipopolisacárido. NOD. Son receptores intracelulares que detectan PAMPS dentro de la célula, por ejemplo NOD1 y NOD2. Reconoce fragmentos de peptidoglucano bacteriano, activación de la inflamación. TNF-alfa. El TNF-alfa es una citocina inflamatoria que regula la respuesta inmune. Se libera cuando los PRRS detectan PAMPS o DAMPS. Las funciones principales son: activa macrófagos y neutrófilos, aumenta la permeabilidad de los vasos sanguíneos para que más células inmunitarias lleguen al sitio de infección, y en dosis altas puede causar fiebre e inflamación severa. Un ejemplo, si una persona tiene una infección bacteriana grave, el TNF-alfa puede causar fiebre alta y malestar general. Interleucinas. Las interleucinas son citocinas que comunican células inmunitarias para coordinar la respuesta inmune. Por ejemplo, son como mensajes de texto entre células inmunitarias, indicando qué hacer entre una infección. Algunas interleucinas importantes son IL-1, activa la inflamación y causa fiebre; IL-6, estimula la producción de anticuerpos y fiebre; IL-10, regula la inflamación, evitando una respuesta excesiva. Por ejemplo, cuando una persona tiene gripe, la IL-1 y la IL-6 causa fiebre y activa el sistema inmune para eliminar el virus. Fagocitosis. La fagocitosis es un proceso mediante el cual ciertas células del sistema inmunológico, como macrófagos y neutrófilos, capturan, ingieren y destruyen microorganismos, células dañadas y otros desechos celulares. Es como si fuera un Pac-Man, que se come a los invasores para proteger al cuerpo. Este proceso es esencial para la defensa inmunológica y se lleva a cabo en varias etapas. La fagocitosis ocurre en 5 pasos principales, los cuales son: quimiotaxis, es el movimiento dirigido de las células fagocitadas hacia el sitio de infección o inflamación, guiadas por señales químicas. Es como si los macrófagos siguieran un rastro de migajas hasta la zona de peligro. Algunas sustancias que atraen a los fagocitos son citosina como IL-8 y componentes del complemento como C5A, productos bacterianos como LPS. Reconocimiento. Los fagocitos identifican a los microorganismos o partículas extrañas mediante receptores específicos en su membrana. Es como si el fagocito tuviera antenas que le permite detectar a los enemigos. Algunos receptores importantes son los receptores de reconocimiento de patrones, PRRS, que detectan PAMPS en patógenos. Receptores para opsoninas, que reconocen partículas recubiertas con anticuerpos IgG o proteínas del cuerpo C3b. Si una bacteria está recubierta con anticuerpos, será más fácil reconocer y fagocitar. Endocitosis. Una vez que el fagocito ha reconocido a su objetivo, extiende pseudoporos, que son prolongaciones de su membrana, para rodearlo y formar una vesícula llamada fagosoma. Es como envolver a la bacteria en una burbuja dentro del fagocito. Fagocitosis fallida. En algunos casos, la fagocitosis no logra destruir completamente al patógeno, lo que puede llevar a infecciones persistentes. Evasión de la fagocitosis. Algunos patógenos han desarrollado estrategias para evitar ser fagocitados y así sobrevivir dentro del organismo. Es como si un ladrón usara un disfraz para que la policía no lo detecte.
Estrategias de evasión. Cápsula bacteriana. Impide que los fagocitos reconozcan a la bacteria. Inhibición de la fusión. Fagosoma-lisosoma. Evita la digestión dentro del fagocito. Resistencia a enzimas lisosomales. Algunas bacterias producen enzimas que inactivan a los mecanismos de destrucción. Complemento principal de histocompatibilidad. El complejo principal de histocompatibilidad es un grupo de proteínas esenciales en la respuesta inmune. Su función principal es presentar fragmentos de antígenos a linfocitos T para activar la respuesta inmune. Es como si una bandeja en la que las células muestran partes de los invasores, virus y bacterias, al sistema inmunológico para que los linfocitos T los reconozcan y actúen. Los genes del MHC están ubicados en el cromosoma 6 en humanos. Un dato clave es que existen 3 tipos principales de genes MHC, que es la clase 1, HLA-A, HLA-B, HLA-C, clase 2, HLA-DP, HLA-DQ, HLA-DR, y clase 3, codifican proteínas del complemento y otras moléculas relacionadas con la inmunidad. Poligenismo. El poligenismo significa que hay varios genes diferentes que codifican para moléculas del MHC dentro de un individuo. Un ejemplo es que no tenemos solo un tipo de MHC1 o 2, sino varios tipos, HLA-A, HLA-B y HLA-C, lo que hace que nuestro sistema inmune pueda reconocer una gran variedad de antígenos. Polimorfismo. El polimorfismo significa que existen muchas variables genéticas del MHC en la población. El HLA-A de una persona puede ser diferente al HLA-A de otra. Esto es importante en trasplantes porque si los MHC no son compatibles, el cuerpo puede causar un rechazo al órgano. Codominancia. El MHC se expresa de forma codominante, lo que significa que se expresa tanto de los genes heredados del padre como de la madre. Si una persona hereda HLA-A2 de su madre y el HLA-A3 de su padre, ambos se expresan con sus células. Estructura del MHC1 y MHC2. Tiene 2 clases principales, cada una con una estructura y función distinta. MHC clase 1 se encuentra en todas las células nucleadas del cuerpo. Presenta antígenos endógenos, proteínas virales o cancerígenas y activa linfocitos T, CD8 más citotóxicos. Su estructura es cadena alfa en 3 dominios, alfa 1, alfa 2 y alfa 3. Una molécula de beta 2 microglobulina estabiliza la estructura y ranura de unión al antígeno formada por alfa 1 y alfa 2. Si una célula es infectada por un virus, el MHC1 presenta fragmentos de virus para que los linfocitos T citotóxicos la eliminen. Presentación de antígeno. El MHC presenta fragmentos de antígenos en los linfocitos T, activando respuesta inmune. A. Vía endógena. MHC1. Un virus infecta una célula y obliga a producir proteínas virales. Estas proteínas se fragmentan y se presentan en MHC1 para que los linfocitos T, CD8 la reconozcan y destruyan la célula infectada. El proceso es: el virus invade la célula. La célula produce proteínas virales. Estas proteínas se fragmentan en el proteasoma. Los fragmentos se transportan al retículo endoplásmico por TAP, se asamblan en el MHC1 y se presentan en la membrana celular, y un linfocito TCD8 reconoce el antígeno y destruye la célula infectada. Exógeno. MHC2.
Se encuentra en células presentadoras de antígenos CPA como macrófagos, células dendríticas y linfocitos B. Presenta antígenos exógenos, bacterias, toxinas, activa linfocitos T, CD4 y su estructura es formando por dos capas, alfa y beta, y ranura de unión al tejido entre alfa 1 y beta 1. Un macrófago que fagocita una bacteria la procesa y la presenta fragmentando de ella mediante MHC2 para activar linfocitos T colaboradores. Inmunología de las mucosas. La inmunología de las mucosas es una rama de la inmunología que estudia la defensa del cuerpo en las superficies mucosas, como las del sistema digestivo, respiratorio y urogenital. El intestino está en contacto constante con alimentos, microorganismos y toxinas, por lo que necesita un sistema inmune especializado que le permita la tolerancia a lo beneficioso y ataque a lo dañino. El sistema inmunológico de las mucosas se caracteriza por barreras físicas y químicas, moco, epitelio, secreciones, células inmunitarias especializadas, microbiota intestinal que ayuda a la defensa, células y capas del epitelio mucoso. Las mucosas están formadas por diferentes tipos de células, cada una con una función especializada. Células mucoides, productoras de moco, que actúan como una barrera protectora. Se encuentran en el epitelio intestinal, bronquial y en otras mucosas. Contienen mucinas que atrapan microorganismos y toxinas. Son como una película pegajosa que impide el paso de patógenos. Células parietales. Se localizan en el estómago y secretan ácido clorhídrico, HC1, y factores intrinseco. El HC1 crea un ambiente hostil para microorganismos patógenos. Funciona como un esterilizador que destruye bacterias en los alimentos. Células principales. También en el estómago producen pepsinógeno, una enzima digestiva que degrada proteínas. Su función no es inmunológica directa, pero contribuye a la degradación de patógenos ingeridos. Ayuda a romper proteínas de bacterias y virus de los alimentos. Enterocitos. Son las células epiteliales del intestino encargadas de la absorción de nutrientes. Expresan receptores de reconocimiento de patrones, PRRS, para detectar microorganismos. Producen péptidos antimicrobianos que limitan el crecimiento de bacterias dañinas. Son como guardianes que absorben nutrientes y vigilan la presencia de patógenos. Células M. Se encuentran en el epitelio intestinal, sobre los nódulos de Peyer. Transportan antígenos del lumen intestinal hacia las células presentadoras de antígenos APC, y estos son como puentes que llevan la información al exterior del sistema inmune. Presentación de antígeno en APC. Las células presentadoras de antígeno APC, como macrófagos y células dendríticas, procesan los patógenos y los presentan mediante MHC2 a los linfocitos T. Es como si un guardia de seguridad identificara y reportara a un intruso. Migración a los nódulos de Peyer. Los nódulos de Peyer son agrupaciones de tejidos linfoides en el intestino delgado, donde los linfocitos T y B se activan contra patógenos. Son como cuarteles donde el sistema inmune planifica su respuesta. El proceso es: las células M capturan antígenos del lumen intestinal, los transportan a las APC activan los linfocitos T y B en los nódulos de Peyer y se produce una respuesta inmune adaptativa específica. Microbiota. La microbiota es el conjunto de microorganismos que viven en el simbiosis
en el cuerpo humano, principalmente en el intestino. Sus funciones inmunológicas son: compite con patógenos por espacio y nutrientes, estimula el sistema inmune, proveniendo de la tolerancia inmunológica, produce sustancias antimicrobianas como bacterianas. Es como si un ejército aliado se protege contra invasores dañinos. La inmunología de las mucosas es crucial para proteger superficies expuestas al ambiente externo. Diferentes células epiteliales, como enterocitos y las células M, desempeñan funciones inmunitarias clave. Las APC presentan antígenos a los linfocitos de los nódulos de Peyer, iniciando la respuesta inmune. La microbiota intestinal juega un papel protector y modulador del sistema inmune. Sistema de complemento. El sistema de complemento es un conjunto de proteínas plasmáticas que forman parte del sistema inmunológico innato. Su función principal es potenciar la respuesta inmune mediante la opsonización, la inflamación y la lisis de patógenos. Es como un equipo de apoyo que marca los invasores para destrucción y ayuda a eliminarlos. Generalidades. Está compuesto por más de 30 proteínas que circulan en el plasma de forma inactiva. Se activa en cascada ante la presencia de patógenos o inmunocomplejos. Puede actuar de 3 formas principales, marcando patógenos para que sean fagocitados, atrayendo células inmunitarias mediante la inflamación y perforando las membranas de los microorganismos. Las funciones del sistema complementario son: opsonización. Facilita la fagocitosis al marcar patógenos con proteínas del complemento C3b. Los fagocitos reconocen estas marcas y destruyen los microorganismos. Es como ponerle un cartel de "se busca" a un patógeno para que los macrófagos lo detecten y lo destruyan. Anafilotoxina. Pequeños fragmentos del complemento C3-alfa, C4-alfa y C5-alfa actúan como anafilotoxinas, induciendo inflamación, aumenta la permeabilidad vascular y atraen células inmunitarias. Funcionan como una alarma que avisa a los neutrófilos y macrófagos para que lleguen al sitio de infección. Bacteriólisis. El complemento de ataque a la membrana MAC C5b C9 perfora la membrana de los microorganismos, causando su lisis. Es como un taladro que perfora la membrana de una bacteria hasta destruirla. Etapas de la activación del complemento. La activación del complemento ocurre en 2 etapas principales. Fase enzimática. Se activan proteínas del complemento de una cascada enzimática, generando fragmentos activos. Se forma C3 convertasa y C5 convertasa, que amplifica la respuesta. Fase lítica. Se asambla el complejo de ataque de membrana MAC, que perfora las células invasoras. Vías de activación del complemento. Existen 3 vías principales de activación, las cuales son: vía clásica. Se activa cuando anticuerpos IgG o IgM se unen a un antígeno. Inicia con la activación del complejo C1, C1Q, C1R, C1S. Es como una alarma de seguridad que se activa cuando detecta un invasor cubierto de anticuerpos. Vía de las lectinas. Se activa cuando la lectina de unión amanosa MBL reconoce azúcares en la superficie de patógenos. Es como un sensor de reconocimiento que detecta patrones de carbohidratos en bacterias. Vía alterna. Se activa espontáneamente cuando el complemento C3 se hidroliza cerca de un patógeno. Es una vía rápida y no responde de anticuerpos. Funciona como una vigilancia automática que detecta patógenos sin necesidad de anticuerpos. Tolerancia inmunitaria. La tolerancia inmunitaria es la capacidad del sistema inmunológico para no atacar las células y moléculas propias del organismo
evitando respuestas autoinmunes. Se logra mediante una serie de mecanismos que eliminan o inactivan linfocitos que podían reconocer antígenos propios como peligrosos. Es como un filtro de seguridad que impide que el sistema inmunológico ataque erróneamente a células del cuerpo. Factores que regulan la tolerancia inmunitaria. La tolerancia inmunitaria está influenciada por varios factores genéticos. Algunas mutaciones pueden alterar la tolerancia y favorecer enfermedades autoinmunes. Edad. En la infancia, el sistema inmune es más tolerante, pero con la edad, esta tolerancia puede disminuir. Microambiente. Factores como la citosina y células reguladoras influyen en la activación o supresión de linfocitos. Exposición antigénica. Una exposición repetida a un antígeno propio puede reforzar la tolerancia, mientras que una exposición inadecuada puede desencadenar autoinmunidad. Tipos de tolerancia inmunitaria. Existen dos tipos principales de tolerancia. La tolerancia central. Se establece en los órganos linfoides primarios, timo y médula ósea. Consiste en la eliminación de linfocitos autorreactivos antes de que salga de la circulación. Es como un control de calidad que elimina células defectuosas antes de que puedan causar daño. Tolerancia periférica. Actúan fuera de los órganos linfoides primarios, en el tejido y órganos. Inactiva linfocitos autorreactivos que logran escapar del control central. Se logra mediante mecanismos como anergia, muerte celular y supresión. Es como una segunda línea de seguridad que impide que células peligrosas que escaparon del primer filtro causen daño. Clonas prohibidas. Las clonas prohibidas son linfocitos autorreactivos que no fueron eliminados en la tolerancia central y pueden causar enfermedades autoinmunes. Son como agentes infiltrados que no pueden ser detectados y pueden atacar al cuerpo si no son controlados. Selección positiva y negativa. Durante la maduración de los linfocitos T en el timo se lleva a cabo dos procesos clave. Selección positiva. En la corteza tímica, los linfocitos T que pueden reconocer el MHC propio sobreviven. Los que no pueden reconocerlo son eliminados. Es como un examen de ingreso, donde solo los linfocitos que puedan reconocer el MHC pasan la prueba. Selección negativa. En la médula tímica, los linfocitos que reaccionan fuertemente contra antígenos propios son eliminados para evitar autoinmunidad. Si un linfocito T reconoce con demasiada fuerza un antígeno propio, se detecta la apoptosis. Es como una prueba de lealtad, donde los linfocitos que podrían traicionar al cuerpo son eliminados. Mecanismos de regulación de la tolerancia. Muerte celular, apoptosis. Los linfocitos autorreactivos pueden ser eliminados por apoptosis. Se activa a través de señales de muerte como la FAS-FASL. Es como eliminar empleados peligrosos para evitar problemas en la empresa. Anergia. Es un estado en el que un linfocito queda inactivo y no responde a su antígeno. Sucede cuando una célula T no recibe la segunda señal de coestimulación. Es como un apagado de seguridad que evita que un linfocito peligroso actúe. Supresión. Linfocito T reguladores. Los linfocitos T reguladores suprimen la respuesta inmune contra antígenos propios mediante la producción de citosina inmunosuperadoras como IL-10 y TGF-beta. Son como moderadores que calman a otras células inmunitarias para evitar relaciones excesivas. Edición de receptor. En los linfocitos B, si el receptor reconoce un antígeno propio, puede reorganizar sus genes para cambiar su especificidad y evita atacar al cuerpo. Es como reprogramar un robot defectuoso para que no ataque a su creador. Receptores de linfocitos T y B. Los linfocitos T y B reconocen antígenos a través de receptores específicos.
el TCR, receptor de células T, en los linfocitos T, y el BCR, receptor de células B, en los linfocitos B. Estos receptores permiten la activación del sistema inmunológico y la respuesta adaptativa. Son como escáneres que identifican amenazas y desencadenan una respuesta de defensa. Zona de los receptores. Los receptores de linfocitos T y B tienen distintas zonas estructurales que cumplen funciones específicas, como por ejemplo, región variable. Se encuentra en la parte extracelular y en la responsable del reconocimiento antígeno. Región constante. Da soporte estructural y facilita la activación de la célula. Región transmembrana. Ancla el receptor a la membrana del linfocito. Región intracelular. Participa en la transducción de señal activando la célula tras la unión con antígeno. Es como una antena de televisión, donde la parte externa capta la señal y la interna la transmite. SMAC, sinapsis inmunológica. El SMAC es la estructura organizada en la membrana de los linfocitos T. Cuando reconocen un antígeno presentado por una célula dendrítica, se dividen en 3 zonas. CSMAC central contiene al TCR y moléculas coestimuladoras como CD28. PSMAC periférica, formando por proteínas de adhesión como la LFA1. DSMAC distal. Participa en la regulación de la activación del linfocito. Es como un punto de encuentro, donde los linfocitos se comunican con la célula presentadora de antígenos. Receptor TCR y BCR. TCR, receptor del linfocito T. Se encuentra en la superficie de linfocitos T. Reconoce péptidos antigénicos presentados por moléculas MHC. No puede reconocer antígenos libres, necesita una célula presentadora de antígenos, APC. Se asocia en los complejos CD3 que ayudan a estimular la señal al interior de la célula. Es como un candado que solo se activa con la llave correcta. BCR, receptor del linfocito B. Es una inmunoglobulina de membrana que puede reconocer antígenos directamente, sin necesidad de presentación por MHC. Se encuentra asociado a proteínas de señalización como IG-alfa e IG-belta. Al activarse, introduce la proliferación del linfocito B y su diferenciación en células plasmáticas productoras de anticuerpos. Es como una trampa que atrapa directamente al invasor y lo etiqueta para su eliminación. Estructura y función. TCR, formado por 2 cadenas polipeptídicas, alfa y beta. Cada cadena tiene una región variable y una constante. Se une al MHC con el antígeno para activar la célula T. Es como una antena especializada que solo detecta señales presentadas por células del cuerpo. BCR, compuesto de 2 cadenas pesadas y 2 cadenas ligeras, como las inmunoglobulinas. Posee regiones variables que determinan la especialidad del antígeno y regiones constantes que interactúan con proteínas de señalización. Funcionan como una pinza que se adapta a la forma de antígeno para atraparlo. Cadenas variables. Las cadenas variables del TCR y BCR permiten el reconocimiento de millones de antígenos distintos. Se generan mediante reconocimiento somática, un proceso en el que los genes de la cadena variable se reorganizan aleatoriamente para crear diversidad. Y permutación somática en linfocitos B. Introduce mutaciones en el BCR para mejorar su afinidad por el antígeno. Es como un juego de construcción, donde combinan diferentes piezas para eliminar una enorme variedad de receptores. Transducción de señal.
Cuando un TCR o BCR reconoce un antígeno, inicia una cascada de señalización intracelular que activa la célula. En linfocitos T, el TCR, al unirse a un antígeno, activa el complemento CD3, que a su vez activa proteínas de señalización como SAP7. Esto desencadena la activación de factores de transcripción, promoviendo la proliferación y diferenciación del linfocito. En células B, la activación del BCR desencadena la señalización a través de la Ig-alfa e Ig-beta, activando varias con la de PI3K y NF-κB. Esto permite la producción de anticuerpos y la maduración de respuesta inmune. Es como una alarma que al activarse envía señales para movilizar una respuesta defensiva. Correceptores. Los correceptores aumentan la eficacia de la activación del TCR y BCR. CD4. Se encuentran en los linfocitos T colaterales TH y se unen a MHC2. CD8. Se encuentra en los linfocitos T citotóxicos y se une a MHGI. CD19, CD21. Potencia la activación de los linfocitos B. Son como amplificadores de señal que refuerzan la activación del linfocito. Inflamación. La inflamación es una respuesta biológica del organismo ante una lesión o infección. Sus funciones principales es contener el daño, eliminar el agente agresor y reparar los tejidos. Puede ser aguda o crónica, dependiendo de su duración y características. Si te cortas un dedo, la zona se enrojece, se hincha y duele. Eso es inflamación. Signos cardinales de la inflamación son 1. Rubor, enrojecimiento. Se debe al aumento del flujo sanguíneo. 2. Color, regulación de la vasodilatación y el metabolismo celular. 3. Tumor, hinchazón, por la acumulación del tejido en los tejidos. 4. Dolor, causa por mediadores inflamatorios que estimulan la terminación nerviosa. Es una picadura de insecto, la zona se calienta y se hincha y duele. Eso es un ejemplo. Ruth Virchow agregó un quinto signo, pérdida de función, cuando la inflamación afecta la movilidad y la estructura de un tejido. Los otros anteriores los creó Aulus Cornelius. Cambios hemodinámicos de la inflamación. La inflamación produce cambios en la circulación sanguínea. Vasodilatación. Aumenta el flujo sanguíneo, facilitando la llegada de células inmunitarias. Aumento de la permeabilidad vascular. Permite la salida de proteína plasmática y célula hacia tejidos. Migración celular. Los leucocitos se adquieren en endotelio y atraviesan la pared de vasos sanguíneos para llegar al sitio de lesión. Por ejemplo, en una lesión cutánea, los vasos sanguíneos se dilatan y los leucocitos migran para combatir las bacterias. Exudado y trasudado. Son líquidos que se acumulan en los tejidos durante la inflamación. Exudado, rico en proteínas y células inflamatorias, indica una respuesta inflamatoria activa. Trasudado, pobre en proteínas y células. Ocurre cuando hay aumento de la presión hidrostática sin inflamación. Un ejemplo es una infección. El líquido inflamatorio es exudado, mientras que la insuficiencia cardíaca se puede trasudado en los pulmones. Edema y pus. Edema, acumulación anormal de líquido de los tejidos debido al aumento de permeabilidad vascular. Pus, acumulación de neutrófilos muertos, bacterias y restos celulares, indica una infección bacteriana. Un absceso dental contiene un pus, mientras que la hinchazón por un esguince es un edema. Ese es nuestro ejemplo.
ácido araquidónico y cascada inflamatoria. El ácido araquidónico es un fosfolípido de la membrana celular que, al liberarse, se convierte en mediadores inflamatorios a través de dos vías principales: vía de ciclooxigenasa, COX, produce prostaglandinas y tromboxanos que regulan la inflamación, fiebre y coagulación. 2. Vía de la lipooxigenasa, LOX. Produce leucotrienos que participan en reacciones alérgicas y broncoconstricciones. La fiebre y el dolor de la inflamación se puede a prostaglandinas, productos de COX. Ahora explicaré qué es COX en todas las definiciones. COX-1. Activa en tejidos sanos protegidos del estómago y regulación de coagulación. COX-2. Se activa en la inflamación y produce prostaglandinas inflamatorias. COX-3. Regulada con la fiebre y el dolor, es signada por el paracetamol. LOX. Genera leucotrienos responsables de la inflamación alérgica y el asma. Los AINs inhiben la COX para reducir la inflamación y el dolor. Inflamación aguda y crónica. Inflamación aguda. Respuesta rápida con vasodilatación, aumenta de permeabilidad y llega a neutrófilos. Ejemplo, una quemadura o una infección bacteriana. Inflamación crónica. Persiste en el tiempo con predominio de linfocitos y macrófagos, causando daño tisular. Un ejemplo son las enfermedades como artritis reumatoide y tuberculosis. Inflamasoma. El inflamasoma es un complejo proteico dentro de las células inmunitarias que activan la caspasa 1, la cual genera citocinas inflamatorias como IL-1 beta y IL-18. En infecciones virales, la inflamasoma detecta el virus y activa la inflamación. Sitios activos de COX. Las enzimas COX tienen sitios activos donde se unen con substratos para prohibir prostaglandinas. La inhibición de estos sitios por fármacos antiinflamatorios bloquea la producción y la mediadores inflamatorios. Enzima inhibidas en AINES. Los AINES inhiben COX-1 y COX-2, reduciendo la producción de prostaglandinas. Pseudoalergia a la aspirina. Algunas personas presentan una reacción adversa a la aspirina sin ser alérgicos. Esto ocurre cuando la inhibición de COX desvía la producción de mediadores hacia vía de los leucotrienos, provocando broncoespasmos y síntomas similares a una alergia. Hipersensibilidad. La hipersensibilidad es una respuesta exagerada o inadecuada al sistema inmunológico ante un antígeno inofensivo, lo que provoca daños de tejidos. Se divide en 4 tipos según el mecanismo de inmunología involucrado. Tipo 1. Hipersensibilidad inmediata, alérgica. Es una reacción rápida mediante IgE que activa mastocitos y basófilos, liberando histamina y otros mediadores inflamatorios. Tipo 2. Hipersensibilidad citotóxica. Ocurre cuando los anticuerpos IgG o IgM reaccionan contra antígenos en la superficie de células, activando el complemento y causando su destrucción. Tipo 3. Hipersensibilidad por complejos inmunes. Se debe a la formación de complejos antígenos, anticuerpo IgG o IgM
que se depositan en los tejidos y activan el complemento, causando inflamación y daño. Tipo 4. Hipersensibilidad retardada, mediada por células. Es una reacción mediada por linfocitos T que desarrollan en horas o días después de la exposición del antígeno. Alergias y función de la histamina. Las alergias son respuestas exageradas del sistema inmunológico a sustancias inofensivas, como el polen o los ácaros. Son tipo de hipersensibilidad tipo 1. Tratamiento. Se usan antihistamínicos como la loratadina o cetiricina para bloquear los efectos de la histamina y reducir los síntomas. Antígenos y tolerancia inmunológica. La tolerancia inmunológica evita que el sistema inmune ataque los propios tejidos. Su pérdida puede generar enfermedades autoinmunes o alergias. Formas de perder la autotolerancia inmunitaria. El sistema inmune distingue entre los propios y los extraños mediante la eliminación de linfocitos autorreactivos en el timo y la médula ósea. Factores que rompen la autotolerancia. Fallo en la eliminación de linfocitos autorreactivos. Permite la supervivencia de células inmunes que atacan tejidos propios. Mimetismo molecular. Proteína de algunos patógenos que aparecen en las propias, desencadenando una respuesta autoinmune, por ejemplo, la fiebre y reumática. Exposición a antígenos secuestrados. Tejido como el cerebro y ojo pueden liberar antígenos tras una lesión, provocando respuesta inmune. Inflamación crónica. Puede activar el sistema inmune contra tejidos sanos. Ejemplo, diabetes tipo 1. Superantígenos. Moléculas que activan masivamente linfocitos T, provocando inflamación severa. Mecanismos de acción. Se unen directamente a TCR y MHC sin procesamiento adecuado, generando una tormenta de citoquinas. Tolerágenos. Antígeno que induce tolerancia en lugar de activar una respuesta inmune. Los mecanismos de acción son: inhibe linfocito T y B usando en terapias para trasplantes y alergias. Un ejemplo es la inmunoterapia para alergias con dosis controladas de alérgenos. Antígenos exógenos y endógenos. Exógenos provienen del exterior, bacterias, virus, toxina, y se presentan en MHC2 a linfocitos TCD4. Endógenos se presentan dentro de las células, por ejemplo, proteínas virales, y se presentan en MHC1 a linfocitos TCD8. Un ejemplo es una célula infectada por virus de muestra fragmentos en su MHC1, activando una respuesta inmune. Grado de antigenicidad de biomoléculas. La antigenicidad varía según la estructura y complejidad de las moléculas. Las principales biomoléculas son proteínas, los antígenos más inmunológicos, carbohidratos, menos inmunogénicos, pueden formar glucoproteínas, lípidos, poco inmunológicos, pero pueden ser reconocidos si están lipoproteínas, RNA, pueden activar el sistema inmune en el virus de RNA. Antígenos secuestrados y neoantígenos. Secuestrados, normalmente ocultos en el tejido protegido, cerebro, ojo, testículos. Una lesión puede liberarlos y provocar autoinmunidad. Por ejemplo, uveitis autoinmune tras lesión ocular. Neuroantígenos. Antígenos nuevos en células cancerosas que pueden ser atacados en el sistema inmune. Ejemplo, reconocimiento de proteína mutante en melanomas por linfocitos T. Enfermedades relacionadas.
Anemia hemolítica autoinmune. El sistema inmune ataca eritrocitos mediante autoanticuerpos. Puede ser inducida por infecciones o medicamentos. Por ejemplo, anemia hemolítica por anticuerpos fríos en mononucleosis infecciosa. Alergias: leve, moderada y grave. Respuesta exagerada a estímulos inofensos mediante por IgE y liberación de histamina. Ejemplos: la leve, rinitis alérgica; moderada, urticaria; grave, anafilaxia. Mecanismos de la histamina: aumenta permeabilidad y vascular, causando inflamación y broncoespasmo en reacciones graves. Por ejemplo, reacción severa del maní en personas alérgicas. Esto sería todo de mi parte. Muchas gracias por la atención y hasta luego.